El placer está amenazado por todas partes y quizás esta sea la razón y el motivo de que en nuestra sociedad y nuestra cultura civilizada tengamos diversas enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión y profundas angustias que nos hacen vivir con un nivel de calidad de vida y de bienestar muy bajo. Se ha demostrado que en las tribus de cazadores-recolectores, en las tribus aisladas, la gente vive con placer y realiza sus tareas disfrutando con la caza, con la agricultura, con sus quehaceres, con sus relaciones y con lo que pasa por su cabeza. Y esto les hace disfrutar de la vida hasta tal punto que en estas tribus no existen enfermedades mentales, no existe la ansiedad, la depresión, el insomnio, ninguna de las enfermedades mentales que atenazan nuestro mundo civilizado. Y esto puede ser debido a que nuestra cultura y civilización hace ya muchos años, quizás influidos por la antigua Grecia y la antigua Roma, se basa en conseguir objetivos de conocimiento, conocer cada vez más y más, o objetivos de fama para estar por encima de los otros y tener el reconocimiento de las masas, objetivos de tener cada vez y más dinero, objetivos empresariales, objetivos políticos. En fin, nos basamos en una serie de objetivos que tenemos que alcanzar y conseguir y solamente unos pocos llegan a ellos, mientras los demás se quedan en los márgenes, agotados y cansados, después de tanto esfuerzo que no tuvo premio ni recompensa. Por aquí tiene que andar la cosa. Y quizás sean las críticas feroces que incluso hoy en día tiene el placer las que están haciéndonos cada vez ser más desgraciados. Porque al final en la vida tenemos dos cuestiones fundamentales para saborear la vida y para tener bienestar en general. El placer y el dolor. El dolor nos hace huir de las cosas malas. El placer nos acerca a las cosas buenas. A la hora de probar una comida, si nos sienta mal, ya sabemos que ese dolor nos invita a no volver a comerla. Y cuando saboreamos un rico manjar, ahí tenemos la prueba de que podemos seguir disfrutando de él en otras ocasiones. Placer y dolor. Pero en nuestra cultura y civilización el placer no se sabe por qué. O quizás sí, porque ya en la antigua Grecia Platón criticaba mucho el placer y Aristóteles también. Y cambian la noción de placer por felicidad, entendiendo por felicidad algo más elaborado, algo como conseguir objetivos, algo grande, ¿no? Y rebajan mucho las filosofías que había por aquella época de Aristipo de Cirene o Areta de Cirene o el hijo de Areta de Cirene, que eran personas profundamente hedonistas que basaban su vida en el placer. Pues bien, todos los escritos de estos personajes fueron eliminados, quemados, y estas personas fueron relegadas al olvido. Si hoy decimos Platón, Aristóteles, Sócrates, conocemos mucho y tenemos sus escritos, sobre todo de Platón y de Aristóteles. Pero si decimos Aristipo Areta o Aristipo el joven que fue el hijo de Areta, no hay nada. El placer se desvaneció. Y luego en nuestra cultura, ese placer desvanecido se transforma en felicidad o en trabajo, en esfuerzo, en sacrificio. Y las religiones se apropiaron de esta cultura. El cristianismo pilla mucho de estas filosofías.
estas filosofías platónicas, aristotélicas o filosofías que ensalzan el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, el estoicismo. El cristianismo pilla todo esto incluso en la figura crucial de su religión, Jesucristo. Este se sacrifica para alcanzar la vida eterna. Este se sacrifica por todos nosotros. Es su muerte, su resurrección, su expiación, su muerte en cruz, las que los lava de los pecados. Y claro, todo esto se ha ido trasladando año tras año hasta llegar a nuestros días. Si queramos o no queramos, aunque ya el cristianismo y la filosofía greca-romanas están muy lejos, siguen permeando toda nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros actos. Y también la vida, los pensamientos y los actos de la gente que escriben todo aquello que nosotros consumimos a través del día, ya sea programas de radio, programas de televisión, películas, series, novelas, libros, programas de radio, etcétera. Todo eso que nosotros escuchamos está permeado, está invadido de trabajo, esfuerzo y sacrificio, que es lo que se valora. Y hay una profunda crítica al placer, que si el placer nos relaja, que si el placer no tiene entidad, que si el placer nos produce adicción por la liberación de dopamina y un largo etcétera de visiones negativas que se dan hacia el placer. Cuando el placer debería ser lo más importante. Placer y dolor, evitar lo que nos da dolor y acercarnos a lo que nos da placer. Claro, aquí hay que diferenciar los placeres inmediatos de los placeres largos e intensos. Y voy a poner un ejemplo, en la comida, por ejemplo. Un placer momentáneo puede ser tomar algo muy dulce, ¿vale? Un postre muy dulce. ¿Qué ocurre cuando comemos un postre muy dulce? Pues que hay un pico intenso de sabor, pero no hay regusto. Luego no podemos seguir saboreando nada ahí, simplemente está el pico de sabor, ¿vale? Pero es que aparte del pico de sabor, tampoco hay, aparte de no haber regusto, es decir, después de haber ingerido el alimento no poder seguir saboreándolo luego en el recuerdo, ese pico tiene pocos aromas de sabor. No podemos diferenciar muchos aromas de sabor. Pero es que aparte de eso, ese golpe que le damos de azúcar al cuerpo provoca malas digestiones, gases. ¿Entendéis? Pero es que además de eso, afectará nuestra salud. O sea, si sumamos todos los dolores que produce un postre muy azucarado, observaremos que dentro de ese postre hay más dolor que placer. Hay una sensación gratificante al principio, pero el placer hay que medirlo en su conjunto, como todas las cosas. Lo que no entiendo yo es que se critique tanto al placer en general, sin entrar a valorar los detalles. Placer ya es negativo. Pues no, tendremos que ver qué placer es, cuándo sentimos esos placeres, qué prolongación tienen esos placeres, qué consecuencias, porque el placer medido en su conjunto es una delicia. Si nosotros cogemos un trozo de cacao puro, sin azúcar, y lo degustamos, podemos ver que primero hay muchos matices de sabor ahí. Por lo tanto, podemos disfrutar un placer ahí intenso. Pero es que también resulta que hay un regusto. Cuando terminas de consumirlo, luego puedes seguir saboreando ese placer.
Pero es que luego para tu digestión va a ser bueno, reduce la inflamación de tu organismo y luego contribuye a tu salud en general. Y de lo mismo que hablo de alimentación, hablo de las relaciones personales, de las relaciones de amor, de las relaciones de amistad y también de una cosa importante que no reparamos en ello, y son los procesos cognitivos de nuestra cabeza. Al final nos paramos poco a pensar, a atender, a conectar con todo lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza no para de procesar datos en todo momento. Y si nosotros seleccionamos aquellos datos que van a parar a nuestra cabeza, podemos conseguir, a través del pensamiento, de la atención, de la conexión, de la agrupación, de la estructura, de la proporción de todo eso que hay en nuestra cabeza, podemos conseguir una satisfacción general muy grande y sentirnos en paz, en alegría y en bienestar. Pero para esto hay que hacer un trabajo. Puede ser difícil de abordar al principio, pero es como aprender chino. Es decir, si te vas a China a aprender chino, lo vas a pasar mal un tiempo porque no entiendes nada. A la hora de abordar todos nuestros procesos cognitivos, también será complicado al principio, pero luego producirá una paz inmensa y un bienestar casi infinito. Recomiendo un libro que está en Amazon, en internet, que se llama Pro Uniplacer, del placer al éxtasis, como subtítulo. Aquí da algunas nociones de cómo organizar todo aquello que pasa por nuestra cabeza. Pero sin duda alguna nuestra intuición, nuestra experiencia personal es la que más nos tiene que ayudar a diseñar el mapa de nuestras vivencias personales que habitan en nuestra mente y nuestro cerebro. Y el que consiga organizar todo eso para nuestro bien, de la misma forma que organizamos nuestro armario, con la ropa bien colocada, o nuestra biblioteca, con los libros a mano que queremos leer. Creo que vale la pena intentarlo, y desde aquí quiero defender profundamente el placer. El placer en general, y luego habrá que ver sus matices, pero en general el placer es bueno, muy bueno. Mejor que la felicidad, que se queda en un concepto bastante abstracto. Tenemos el placer y el dolor para acercarnos a lo bueno y huir de lo malo.